Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de yoga para niños, un poco más específicamente de una clase de Hatha Yoga para niños, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo estructuramos eso? La idea es que se vayan con unos tips básicos para después poder aplicar, que sean súper aplicables. Voy a intentar dar así como los highlights, así los usan para el short. No prometo que me salgan perfectos, pero bueno, ahí ustedes hagan su magia. Bien, luego vamos a profundizar sobre esto, pero básicamente les propongo una estructura de clase de Hatha Yoga para niños que cada quien puede utilizar. El punto número 1 sería una apertura, un ritual de apertura. El punto número 2 sería una entrada en calor en donde utilizamos las formas básicas de movimiento. El punto número 3 sería ya una secuencia de asanas de forma un poco global. El punto número 4, una parte donde bajamos la energía con un cuento o una sesión corta de pranayamas. El punto número 5, otra secuencia de asanas en donde podemos hacerlo un poquito más específico, un poquito más con correcciones, un poquito más con variaciones o con sostenimiento. El punto número 6, Shavasana, relajación. Y el punto número 7, un círculo de cierre junto a los niños. Espero que eso sirva. Podemos utilizar esa estructura para planificar nuestras clases. Bien, entonces, yoga para niños, sí, Hatha Yoga para niños. Como dijimos, el yoga involucra muchas cosas, ¿cierto? Los 5 principios, los 4 caminos, pero esto vamos a hablar un poquito más específicamente de Hatha Yoga. Bien, es mucho más que estirarse un poquito y hacer posturas divertidas, involucra todo eso, ¿cierto? Involucra estirarse y hacer posturas divertidas, pero es mucho más profundo que eso. Uno cuando va a dar clases para niños, tenemos que tener muy en cuenta que estamos buscando, ¿sí? Que nuestro objetivo ahí es un desarrollo holístico del niño, en su cuerpo, su mente, sus emociones. Y que entonces lo que hagamos en esa clase tiene que darle herramientas para ese desarrollo holístico. También, bueno, todos sentimos emociones y todos sabemos que eso nos agita, ¿cierto? Y los niños sienten más profundamente todavía, o sea, se sienten muy, muy profundo. Los de Piscis también, pero los niños también, muy profundamente. Entonces con el yoga les damos, no es que les estamos dando la herramienta, porque son herramientas que ya tienen, pero les damos un espacio para que ellos desarrollen esas herramientas que son naturales, que ya tenemos todos, sobre todo lo que es la respiración, ese ancla, esa conexión con la respiración, que es súper fundamental para manejar las emociones, para calmar la mente. Y el reconocer y observar, ¿cierto? El poder estar presente en lo que sea que esté ocurriendo, ¿sí? En mi interior, en mi cuerpo, en mi mente, en mis emociones y en mi exterior, poder reconocerlo, poder observarlo y saber que es seguro habitar eso que está ocurriendo, que no hace falta irnos por otros lados, distraernos, sí, como que agarrarnos a eso, que lo podemos habitar, que todo está bien y que en nuestro interior tenemos las herramientas para poder superar lo que sea que ocurra. Bien, y a veces nos preguntamos, ¿viste? Ay, pero ¿cómo hacemos eso con los niños, no? ¿Cómo hacemos que los niños respiren, que hagan esas cosas? Y la respuesta es que simplemente hay que darles el espacio para que ellos lo hagan y ojalá sea regularmente para que ellos puedan formar el hábito. Cuanto más pequeñitos, más cerquita estamos de eso. Eso es algo natural. Tenemos que estar en el caldo del cultivo propicio, ¿cierto? Entonces nosotros lo que hacemos es, durante la clase de Hatha Yoga, generamos ese espacio en el que les recordamos estas herramientas, ¿sí? De la observación, de la respiración, del movimiento del cuerpo, etc., para que ellos lo vayan desarrollando. ¿Con qué objetivo? Como dijimos, con el objetivo de que ellos puedan ir incorporando esto cada vez más y hacerlo un hábito en su vida diaria,
que sepan, ok, no solamente en la clase de yoga, sino cuando ya, no sé, salí de la clase y, no sé, me puse triste porque fulanito me robó mi lapicero, puedo hacer lo mismo. Que es seguro que yo sienta esa tristeza, que es seguro de que yo habite mi cuerpo en ese momento, que ya va a pasar y que puedo observar, por ejemplo, mi respiración, ¿cierto? Y cuanto más regularmente un niño asiste a clases de yoga, más naturalmente eso se va dando en el mat y por fuera del mat. Por eso es muy importante la regularidad en la práctica. Súper lindo si podemos ir a darles una clase de yoga a un grupo de niños una vez en una escuela, hermoso. Pero tener un grupo regular, la regularidad en la práctica es la clave para generar este hábito. Y cuanto más grandes, más difícil, ¿no? Entonces mejor comenzar lo antes posible. Y también es un espacio de expresión y de autoconocimiento, ¿sí? Muchas veces, bueno, sabemos que muchas veces no se les da a esos niños ese espacio para ser reconocidos, para expresarse, ¿cierto? Entonces es un espacio en el que ellos pueden expresarse y conocerse, ¿no? Muy importante poder comenzar a reconocer el cuerpo que uno está habitando. Es súper mega importante, o sea, poder comenzar a reconocer no solamente desde como hacemos en una clase de anatomía, ¿sí? Que nos sentábamos y mirábamos el dibujo del cuerpo humano, sino, o sea, en experiencia propia, reconocer mis músculos, reconocer mis huesos, mis articulaciones, cómo funciona mi respiración, porque es el instrumento que vamos a estar habitando el resto de nuestra vida y de las siguientes. Entonces poder reconocer eso en la experiencia propia es fundamental y esa es la verdadera sabiduría. O sea, si uno aprende a observar el cuerpo en su experiencia, ahí uno comienza a entender los libros de anatomía. A mí me pasa que a veces eso, ¿no? Como haciendo yoga, meditando, hay momentos en los que entiendo cosas que leí en libros de biomecánica, libros de anatomía. ¿Por qué? Porque los experimento. Y ahí hace clic. Entonces es súper importante reconocer este cuerpito físico para aprender también a cuidarlo. Y también se desarrolla mucho cosas que son muy importantes en los niños. El enfoque, la paciencia, la resiliencia, ¿sí? O sea, la imaginación, eso, ellos nos ayudan a nosotros a desarrollarla. Pero sí dar esas herramientas para darle mucho énfasis a eso. Enfoque, paciencia y resiliencia. También en el mat, y eso después se traslada afuera del mat. Por ejemplo, ¿no? Aprendiendo una postura de equilibrio. Las posturas de equilibrio son maravillosas para los niños. ¿Por qué? Porque les divierte, porque es como un desafío y porque trabaja muchísimo eso, el enfoque, la paciencia de si me caigo, si a mi compañero le sale mejor que a mí. Trabajamos todas esas cositas. Sí, eso, bueno, puntitos súper importantes. Y ahora, las clases de niños sí tienen una estructura en general distinta a las de adultos, sobre todo si uno va a tener clases regularmente. Las clases ya de adolescentes, ahí sí, cada vez más similares a las de adultos. Quizás alguna cosita diferente podemos meter, pero sí, cuanto más grandecito ya más como las de adultos. Pero si tenemos un grupo regular, no sé, de 5 a 10 añitos, sí hay que meter otros factores, ¿cierto? Sí podemos tener momentos de la clase que son como una clase de adultos. O sí podemos tener una clase de vez en cuando que es como una clase tradicional de adultos, pero eso, no nos vamos a tener una hora haciendo la clase con el shavasana, con el pranayama, eso no va a ocurrir con esas edades. Entonces ahora sí me voy a focalizar un poquito en esto, ¿no? Como en estas edades sobre todo. Lo ideal es que de los 3 a los 5 añitos, yoga sea un momento para estar en familia, ¿sí? Que puedan hacer con sus mamás, con sus papás. Sí, lo ideal es que de 3 a 5 añitos sea una clase de yoga donde todos puedan integrarse y eso es lo más lindo y lo más rico. Y que sí, a partir de los 5 añitos ya pueden estar como en su clase solos, interactuando con sus compañeros, ¿sí? Como les dije,
yoga para niños suele ir así como con esta estructura desde los 5 hasta los 9, máximo 10 años, dependiendo del desarrollo del niño. Hay algunos niños de 10 años que son muy niños, ¿cierto? Y hay otros de 10 años que ya son más adolescentes, inclusive en su cuerpo, en su mentalidad, en todo. Entonces, bueno, ahí es como ver a dónde iría, ¿sí?, un niño de 9, 10 años. Si ya a una estructura más de clase de adolescentes, que ya se acerca más a una clase de adultos, o si es mejor que vaya a esta estructura de clase para niños, ¿sí? Entonces, ahora nos vamos a focalizar entonces en esta estructura, ¿sí? Para adolescentes, como dije, más parecido a adultos. Entonces, muy importante que siempre tengamos una estructura, pero también flexibilidad cuando vamos a dar clases a niños, ¿sí? Por un lado, sí está bueno que tengamos primero cierta estructura que sabemos que vamos a seguir, un objetivo que queremos lograr en la clase, ¿sí?, que aprendan X cosa, que aprendan esto, que aprendan lo otro, que desarrollen cierta habilidad, pero tenemos que tener mucha flexibilidad. ¿Por qué? Primero, porque no sabemos con qué nos vamos a encontrar. O sea, sabemos que con un grupo de adultos vamos a dar siempre la misma serie o el mismo tipo de serie. Como mucho sí, si vemos que están muy tamásicos, ponemos un poquito más de fuego. Si vemos que la energía está muy alta y queremos bajarlos, más pranayama. Con adultos adaptamos un poquito, pero no hace falta cambiar tanto. Ahora, con niños, uno a veces tiene planeada una clase así como súper dinámica y se planificó un juego y una dinámica para hacer la serie de posturas. Y capaz que uno llega a la escuela o al salón donde da las clases y los niños están súper cansados o estresados con los exámenes. Y ahí uno tiene que adaptarse y decir, bueno, voy a seguir cierta estructura de clase que podría ser esto que yo les estoy proponiendo, pero algo que los relaje profundamente, algo en lo que ellos puedan soltar tensión, ¿cierto? A veces el grupo está mucho más tranquilo, a veces el grupo está re alborotado, entonces siempre tener esa flexibilidad para ver con qué me encuentro y cómo yo me adapto a eso, sin perder mi eje, mi centro, mi estructura. También flexibilidad porque ellos van a proponer mucho. Ellos dan muchas propuestas y muchas veces son propuestas muy buenas, o sea, muy divertidas, muy ingeniosas, muy sabias. Y ahora también acá está esta cosa de estructura y de flexibilidad. Podemos tomar sus propuestas en muchos momentos, pero no todas, porque si no nos perdemos, porque nos van a proponer 5.000 juegos, 5.000 cosas. Entonces ahí es observar y decir, bueno, tomo esto, pero sigo la estructura, ¿sí? No voy a dejarme llevar por todo lo que me proponen, pero sí los puedo escuchar. Bien. Ok. También respecto a eso, que muchas veces en estas propuestas que ellos hacen, y que les damos algo de espacio a esas propuestas, en mi experiencia, muchas veces sí, sirve mucho cuando un niño viene, te dice una propuesta, lo que sea, si no es el momento de utilizarla, uno le puede decir, bueno, súper lindo eso que me estás contando, después de la clase me lo recordás, o la clase que viene me lo recordás. Si el niño realmente tenía demasiadas ganas de hacer eso, se va a acordar, pero lo más probable es que no se acuerde. Entonces esa es como una forma también de darles espacio a que te cuenten, ¿sí? Después de la clase te pueden contar, en otro momento te pueden contar, te pueden dar sus ideas, pero sin interrumpir la clase, ¿cierto? Entonces vamos como a esta estructura que yo les propongo. Es muy importante comenzar con algún ritual de bienvenida, ¿sí? No comenzar de la nada, bueno chicos, nos sentamos y entrar en calor, o nos sentamos y pranayama, sino que haya ese espacio corto en el que puede ser de distintas formas, o sea, puede ser algo muy sencillo, puede ser simplemente sentarse en círculo, cantar un om y hacer una pregunta. Puede ser una pregunta básica, no sé, ¿qué comieron anoche? O sea, no hace falta que sea nada muy, muy loco, muy ingenioso, muy profundo. Pero simplemente esa pregunta ya, primero que nos junta a todos, nos centra a todos, ¿sí? Cantar el om, sentarse y hacernos una pregunta ya hace que estemos en grupo y que no estén uno por acá, uno por allá, uno por el otro lado.
Segundo, que les da a ellos un momento en el que tienen que estar en presencia, porque tienen que responder una pregunta que es acerca de ellos mismos, entonces tienen que estar ahí presentes, y una oportunidad de expresarse. Muy probablemente, si uno les pregunta ¿qué comieron anoche?, no te vayan a decir solamente pasta. No, te empiezan a contar, ¿cierto? Y también eso a ellos les da oportunidad de expresarse, sin obviamente explayarse demasiado, uno ahí tiene que ir gestionando los tiempos, y también le da a uno esa oportunidad de conocerlos mejor, de generar un vínculo y de ya de una percibir cómo está la energía de la clase. Entonces, súper importante ese ritualcito de bienvenida para todos esos factores. Y también, una vez que los escuchamos, como les dije, ese vínculo que se genera ahí permite que uno, como los escuchó al inicio, que después lo escuchen a uno. Si uno no los escucha, ellos no te van a escuchar con ganas. Entonces eso permite que lo escuchen a uno. Mega importante. Y después de eso, uno ya los escuchó, ya vio cómo está la energía, y ahí uno puede hacer una breve introducción de la clase, de qué vamos a hacer, más o menos, de qué se va a tratar. ¿Sí? A veces inclusive se puede retomar lo de la clase anterior. ¿Se acuerdan que la clase anterior aprendimos esto? Bueno, esta clase vamos a aprender un poquito más, ¿cierto? Ahí podemos dar una introducción a la clase. Luego vamos a la entrada en calor. Sobre todo con los niños de estas edades, muy difícil ya de una empezar como sándicos, ¿no? Como ahí, no sé, en Shavasana, en las posturas así como tradicionales. Entonces, hay veces que se puede iniciar con un cortito Shavasana, pero muchas veces lo mejor es comenzar con una entrada en calor bastante activa, en las que se utilizan las formas básicas de movimiento. Y ahí podemos hacer distintas dinámicas. Podemos hacer juegos, podemos hacer como, ¿cómo se llama? Así como, o sea, no, cuando uno hace así como una fila, bueno, como unas filas y podemos hacer pasadas haciendo cierto tipo de movimientos. Hay que explorar formas básicas de movimiento, ¿no? Y, no sé, puede ser andar en 4 patas, saltos, arrastrarse, ¿sí? Cualquier forma básica de movimiento, andar en un pie, andar en el otro pie, con una mano en el suelo, arriba, abajo, muchísimas formas de rodar, ¿cierto? Que todo eso también es súper natural para ellos. Y como les dije, también les doy unos ejemplos de dinámicas que hemos utilizado que quizás les sirvan. Una es, como les dije, poner así como, yo a veces he dicho como filas de esterillas o de mats o lo que sea, y proponer, bueno, vamos a ir pasando todos en fila, siempre obviamente indicando, ¿no? Con respeto, con orden, con amor hacia el cuerpo y hacia el del compañero. Y no sé, en esta fila de acá vamos a hacer vuelta canela. Y en esta fila de acá vamos a andar en 4 patas, ¿cierto? Y ellos van así haciendo sus circuitos. Otro puede ser, por ejemplo, a veces hemos puesto de fondo un mantra así como lindo, divertido. Y cuando ponemos pausa, hacemos el juego de estatuas, pero tienen que hacer algún asana, por ejemplo, ¿cierto? Como ahí buscar si hay alguna forma en la que ellos puedan sacar esa energía que traen para que después puedan bajar. Como cuando hacemos una clase de danza y yoga, que primero sacamos todo y después yoga y bajamos. Bueno, muchas veces es necesario que ellos saquen esa energía primero. Entonces ahí subimos la energía, ¿cierto? Y después, una vez que ya como que, sacaron un poquito, también es muy importante que en esa entrada en calor se dan 3 factores. Uno es involucrar la imaginación, otro es despertar el cuerpo, ¿sí? Porque a veces también están así como que ansiosos, pero como que sin esa como conexión con el cuerpo. Y otra es calmar la mente, ¿sí? Eso hacemos en esa entrada en calor en la que subimos la energía. Y luego en el punto número 3 ya incorporamos la secuencia de asanas, ¿sí? Que podría ser la secuencia de Rishikesh, que la hemos utilizado bastante, o, bueno, otro tipo de secuencias, pero siempre muy bien secuenciados, ¿sí? No es un collage de asanas así porque sí, sino algo que tenga un sentido, que se cumpla un objetivo que se está buscando en esa secuencia. Si trabajamos con una secuencia en particular como la de Rishikesh, bienvenida. Y si no, también hacer esa secuencia bien secuenciada, ¿sí?
Bien, entonces aquí es una secuencia, primero comenzamos con una secuencia más global. ¿Qué es esto? Que durante esta primera parte de la clase donde hacemos los asanas, no vamos a buscar tipo esa, no nos vamos a focalizar tanto en la alineación, en que sostengan tanto la postura, va a ser como más, sí, un poquito más global, como que lo vamos haciendo todos juntos, sin ponernos tan específicos, ¿cierto? Y ahí los vamos bajando un poquito de la energía, así como empezando a que estén más calmos, a posturas que lo lleven un poco más a la concentración. Y acá yo lo que propongo es en ese punto de la clase donde ya están conectados, entraron en calor, se divirtieron, pero ya como que se puede empezar a bajar la energía, es poner una parte en donde ahí sí juntemos toda esa energía y ahí se puede hacer, por ejemplo, algún ejercicio corto de pranayama, ¿sí? O también, ahí podemos introducir una historia. Las historias con los niños de estas edades son maravillosas para trabajar, son muy, muy, muy útiles. Entonces en ese punto podemos introducir historias, que ahora después les voy a contar un poquito más de cómo podemos introducir las historias. Además eso hace que ellos se involucren mucho en la clase, que estén participando, involucrados. Y a partir de esa historia podemos ir al siguiente punto, que es continuar con secuencias de asanas, que podría ser la misma que utilizamos acá o una secuencia distinta, cada quien ahí puede ir eligiendo, a partir de esa historia, continuar con la secuencia. Esa secuencia va a ir bajando, ¿sí?, hasta que llegamos más a un final con esa secuencia, con esa historia, le damos un cierre y vamos a la relajación final. Súper importante el Shavasana o la relajación en los niños también. Suele ser un poco más corta que con los adultos, pero muy, muy, muy importante. El Shavasana con los niños tiene que ser muy guiado, ¿sí? Y se pueden usar mucho las visualizaciones. En el Shavasana final hay dos cosas que considero muy importantes. Una es que ellos con visualización, que ellos puedan involucrar la imaginación para no aburrirse y poder quedarse concentrados, porque si no a veces es muy difícil que se concentren. Pero otro factor que sí considero importante es que no sea solamente imaginación, que no sea solamente imaginar cosas, sino que también incluya un contacto muy real con cómo ellos están sintiendo su cuerpo. Uno piensa que no, pero sí, uno empieza a guiar específicamente. Bueno, siento mis pies, relajo los pies. Eso sí puede ser lo mismo que hacemos aquí con adultos. Yo siento y relajo los pies, siento y relajo los pies. Ir haciendo ese escaneo por las partes del cuerpo específicas es súper importante, para que no estén solamente acá en la nube y imaginándome lugares lindos, sino que también puedan hacer contacto con la realidad que está ocurriendo en su interior. Entonces es súper importante esos dos factores, combinarlos. Y bueno, y también es importante eso, que ellos puedan hacer contacto con eso sabiendo que están en un espacio seguro. Y por eso también sirve mucho en las relajaciones imaginarse un espacio en el que ellos se sientan en paz, en el que ellos sientan seguridad, ¿cierto? Sí, muy, muy importante eso. Y lo mismo que les decía al inicio, hacer que esto se vuelva un hábito. Que se vuelva un hábito, poder sentir el cuerpo, sentir lo que está ocurriendo, sentir mis emociones en relajación, sintiendo que eso es seguro, que estoy en un espacio seguro, que tengo ahí como un lugar de calma. Bien, cuando estamos en un Shavasana, muy probablemente van a moverse. Se puede hacer un Shavasana de 5 o 10 minutos, pero no esperemos que estén así, palmitas hacia arriba. Muy probablemente se den vuelta hacia un lado, se den vuelta hacia el otro, abran los ojitos, después lo cierren. ¿Qué es muy importante ahí? Es muy importante durante toda la clase, desde el inicio, ir poniendo una dinámica en la que cuando ellos
se distraen, se van hacia otros lugares, empiezan a hablar de otras cosas, desde el inicio poner esa dinámica de volver a traerlos hacia lo que uno les está guiando, hacia lo que uno está proponiendo. Es fundamental hacerlo durante toda la clase ¿para qué? Para que en el Shavasana final eso sea mucho más sencillo. En el Shavasana final es la parte en la que quizás sí, hay menos espacio para esa distracción, ¿cierto? Y si uno empieza a hablar, empieza a hacer otras cosas, empieza a peinarse, si uno lo hace, el resto lo van a seguir. Entonces es muy importante, si durante toda la clase hicimos esa dinámica de, hey, vuelven a lo que yo les estoy diciendo, al final de la clase en el Shavasana va a ser mucho más fácil que cuando uno se distrae, poder volver a traerlo. También en el Shavasana específicamente, si alguno se distrae, si alguno empieza ahí como a hacer un poquito de disrupción, ni siquiera es necesario como llamarlo, decir el nombre en voz alta, como ahí yo, lo que he experimentado, lo que me parece más útil, obviamente si es un grupo de 50 niños no va a ser posible, por eso es importante que no sean grupos demasiado amplios con poquitos docentes, ¿sí? Tiene que haber un buen acompañamiento docente. Ahí lo que sirve mucho en la relajación final, cuando a alguien le está costando, en vez de llamarlo en voz alta o eso, acercarse y con mucho amor, con mucho respeto, hacer contacto, ¿sí? Hacer contacto, aunque sea, no sé, en la manito, o en la frente, hacerle un contacto, respirar con él y quizás suavemente decirle cerramos los ojitos, ¿sí? Como que quedarse cerquita de ellos. Cuando a alguien le cuesta, no es cuestión de llamarlo, de decirle hey, quieto, sino de acercarse, hacer contacto, y uno tiene que encarnar esa energía de concentración y de relajación para transmitírsela al niño. Y estas dos cosas de nuevo, ¿no? Como de poner cierta firmeza, ¿sí? No, ahora nos quedamos acá. Ahora no nos vamos a levantar, a hacer otra cosa, nos quedamos acá, pero con mucho amor. Y acompañándolos ¿para qué? Para que ellos puedan experimentar eso que es muy beneficioso para ellos mismos. La intención es ayudarlos. Bien, también es muy bueno intentar que el ambiente en la relajación sea lo más propicio posible para relajarse. Entonces, eliminar los estímulos en la medida de lo posible. Ahí a veces en ciertos ámbitos es complicado, en las escuelas a veces es complicado, pero si alguien tiene, por ejemplo, un salón, un espacio de yoga, si uno puede taparlos con una mantita o, no sé, darles algo para que se pongan en los ojitos, eso ayuda muchísimo a que se sientan seguros, cuidados y puedan relajarse mejor. De ser posible, si no tenemos eso, también se puede. Pero bueno, si tenemos ese recurso, súper lindo poder utilizarlo. ¿Qué más? Bueno, y luego el círculo de cierre, ¿sí? Muy importante también tener un espacio de cierre en el que podemos, por ejemplo, cantar el Om. A mí me gusta cantar el Om con los niños. Y compartir algo, ¿sí? Si hicimos una visualización, les encanta compartir qué vieron. No sé, si visualizamos una flor, de qué color era, cómo era, si era grande, si era chiquita, les encanta compartir eso. Y también es un buen recurso que, por ejemplo, durante la clase, en cualquier momento de la clase, en la secuencia de asanas o en la entrada en calor o en el shavasana, en algún momento les digan como, no sé, presta atención, no sé, por ejemplo, en un equilibrio. Presta atención a qué sensaciones sentís en tu cuerpo, a qué estás sintiendo en este momento, cómo se siente esta postura, porque al final de la clase vamos a compartir, me van a contar qué es lo que sintieron. Y ahí ya es un llamado a la atención y ellos se van a acordar, se van a concentrar. En el Shavasana uno les puede decir, presta atención a cómo te estás imaginando esta flor, por ejemplo, porque después me van a contar. Y eso hace que ellos lleven mucho la atención ahí. Y al final de la clase eso, que tengan ese espacio de contarte cómo se sintieron en determinados momentos de la clase, qué aprendieron, ¿sí? Uno puede hacerles preguntas para ver cómo se sintieron y qué aprendieron y que se sientan también escuchados y que uno también sepa, ¿no? Cómo les fue y cómo va siendo el proceso de cada niño.
es un maravilloso feedback para uno como profe. Bien, quería decir todo eso primero para asegurarme de poder cubrir toda esa información. Y ahora sí quiero profundizar un poquito en la parte de historias y la parte de secuencia de asanas. Entonces, el storytelling, ¿sí? El decir historias, es muy bueno, como les dije, para hacer que ellos se involucren en la clase. También ayudan un montón de cuestiones lingüísticas también, porque se aprenden como vocabulario, formas de hablar, o sea, en la cuestión lingüística también la estimula muchísimo. Y también es una muy buena forma de desarrollar como la conciencia de las emociones. ¿Por qué? Porque cuando contamos historias en general hay un personaje, ¿cierto? Y en estas historias, en estos modos de enseñar la clase, los niños se pueden identificar con ese personaje, como la historia del leoncito, que el niño es el leoncito y va haciendo la secuencia de yoga, las posturas, a partir de esta historia, y él está en ese papel. ¿Y qué pasa? Que muchas veces en las historias los personajes pasan por momentos difíciles, pasan por vicisitudes, sienten emociones, entonces es una súper buena manera en la que ellos, desde ponerse en el lugar de este personaje, puedan explorar esas emociones, ese caminar por vicisitudes de una manera segura. Y también pueden sentir muy claramente, bueno, mira, el personaje se sentía asustado, entonces hizo esta postura, hizo la semilla, por ejemplo. Y ellos pueden experimentar el efecto de esa postura cuando están sintiendo esa emoción. Y eso es súper, mega, ultra valioso. ¿Qué más? También con las historias ahí podemos incorporar todo lo que son las virtudes, ¿cierto? Cultivar las virtudes. Entonces ahí sí se puede incorporar en la historia esos valores que todos queremos desarrollar. La generosidad, la resiliencia, la determinación, la amorosidad, ¿sí? También es un muy buen momento para incorporar las virtudes, los yamas y los niyamas, etc. También si queremos darles alguna cosita teórica, no sé, explicarles, ahora que estamos con Ayurveda, explicarles qué es el Agni, se puede hacer mediante esa historia también. Sí, se puede utilizar de muchas formas. Bien, ahora, ¿cómo hago esas historias, no? ¿Qué les propongo? Es muy lindo que ellos tengan participación en la historia, de ser posible. Entonces, uno puede ya utilizar una historia que ya conozca, ¿cierto? Y pensar, bueno, ¿cómo en esta historia, yo en distintos puntos de la historia, puedo involucrar posturas, ¿sí? Y ahí uno le toca ponerse también súper imaginativo, hay que despertar mucho la imaginación. Entonces, sí, ¿cómo yo puedo explicarles, no sé, la historia de los 3 chanchitos y involucrar posturas durante esa historia, ¿sí? Puedo hacer que somos la casa, puedo hacer que se esconde, paro de cabeza, y entonces puedo hacer que es como una vela y ahí hago el paro de hombros, ¿cierto? Entonces tener muy claro cuál es la secuencia de asanas que yo quiero seguir, muy clara esa secuencia, y integrarla a una historia. ¿Qué podemos hacer? Podemos tener ya planeada toda la historia, guiar toda la historia y darles espacios a ellos para que creen un personaje, para que creen un espacio, para que den un poquito de su aporte, o inclusive cuando ya estamos un poquitito más cancheros con eso, podemos nosotros dar el inicio de la historia, darles un espacio donde los vamos guiando para que ellos continúen inventando la historia con posturas de yoga, ¿sí? Indicándoles qué posturas pueden hacer y hacer un cierre todos juntos. Eso también es una opción. Invitación a que agarren, piensen una historia y se hagan la secuencia de asanas que van a seguir y vayan haciendo como, sí, se vayan escribiendo como se esconde paro de cabeza, ¿cierto? Como que puedan ahí estructurar sus historias como una práctica. Después pueden ir surgiendo naturalmente, pero es lindo poder hacer esa práctica de anotar la historia y las asanas que se hacen en paralelo. Y bueno, si vamos también entonces a la parte de asanas
global y específico. Bien, es importante en las secuencias de asanas tener, como les puse ahí, algunos tips, tener repetición, pero también variación. Repetición para que ellos puedan repetir varias asanas muchas veces a lo largo de la clase y a lo largo de todo su proceso en el yoga, y que puedan como realmente aprenderlas, incorporarlas, ¿cierto? Pero también con variaciones, para que no se aburran. Entonces podemos hacer las mismas secuencias un montón de veces, pero hay que ponerle alguna variación. Esas dos partes son importantes. No podemos hacer siempre algo distinto porque no lo van a integrar, pero hay que poner variaciones. Entonces, ¿qué tipo de variaciones podemos hacer? Por ejemplo, una misma serie, por ejemplo la serie de Rishikesh, la podemos hacer en la primera parte de la clase, que es esa parte como más dinámica, como más global, la podemos hacer, por ejemplo, de a dos, ¿cierto? Con Mateo nos hicimos toda la serie de Rishikesh, toda de a dos. Y después, en la segunda parte de la clase, ahí sí podemos decirles, ¿recuerdan las posturas que hicimos? Bueno, ahora sí se van a hacer de a uno, ¿cierto? Y ahí sí, uno siendo un poquito más específico con cómo uno debe de armar la postura. Por ejemplo, otra opción es hacerla con distintas velocidades, ¿sí? Hacerla primero, la primera parte de la clase, de una forma más fluida, más pam, 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 lo hacemos más rapidito. Y en la segunda parte de la clase, hacerla de una forma más lenta, con más sostenimiento. Ya ahí se concentraron con el pranayama o con el cuento. Entonces, de hacerla más lentita, quizás inclusive hacer algún ejercicio para la alineación, para el sostenimiento. Una cosa que se puede hacer, si uno quiere hacer una clase de sostenimiento para niños, postura por postura, decirles que la tienen que mantener hasta que uno toque una campanita. Y cuando uno toca la campanita, pueden desarmar. ¿Sí? Como ponerle ahí como formas divertidas de hacer eso mismo. Como les dije, sobre todo cuando tenemos un grupo regularmente, que vemos muy seguido. ¿Qué más? Bueno, con canciones también se pueden incorporar las canciones, así como los cuentos. ¿Para qué? Para ir guiando las posturas. Y bueno, después otros tips que les puedo dar. Sí. Bueno, como les puse ahí, para los niños es mucho más fácil la flexibilidad, ¿cierto?, que la fuerza. Entonces sí darles cositas que involucren un poquito de fuerza, pero no tantas para que no se frustren, para que no se cansen, y trabajar mucho la flexibilidad. También ellos tienen mucha flexibilidad, sobre todo en la columna, así que bueno, aprovecharla. Quizás, por ejemplo, en las piernas también son flexibles, pero la columna sobre todo. Por eso todos te pueden hacer el puente completo. Sí, todo lo que es flexibilidad de columna, aprovecharlo al máximo. ¿Qué más? Bueno, los equilibrios y las inversiones, ellos les encantan, se involucran muchísimo y desarrollan mucho la concentración y el enfoque. Entonces, equilibrios e inversiones, full, muchísimo. Y no, creo que, bueno, les podría decir muchas más cosas, pero se está haciendo como la hora. Entonces, creo que eso, pranayama, eso. Les doy un par de tips para pranayamas. Como les dije, una parte buena es hacerlo después de que gastaron un poco de energía, pero uno también ahí puede observar, ¿cierto? Quizás también se pueden hacer al final, quizás también se pueden hacer al inicio. Cada quien se va fijando según cómo vea que está el grupo. Pero les doy un par de tips para tipos de pranayamas que se pueden hacer. Uno que hemos hecho que funciona súper bien es la respiración cuadrada, ¿sí? Bueno, el primero, el más sencillo, es el abdomen como si fuese un globo, ¿cierto? Y se puede poner el cojín encima del abdomen, ese funciona muy bien. Ahora, para otros pranayamas, la respiración cuadrada. La respiración cuadrada es inhalar, por ejemplo, en 4, retener en 4, exhalar en 4, retener en 4, ¿sí? Inhalo en 4, retengo en 4, exhalo en 4, retengo en 4. Eso funciona mucho porque es muy visual, porque estamos visualizando un cuadrado. Entonces se puede literalmente dibujar un cuadrado y que lo vayan siguiendo con su dedito,
o se puede visualizar un cuadrado y que todos juntos lo vayamos siguiendo. No sé si justo estamos todos así y tenemos enfrente algo que tiene como esa forma, todos juntos podemos observar eso, seguirlo con el dedo y uno va indicando, ¿sí? Inhalo en 1, 2, 3, cuando retengo en 1, 2, 3, 4, ¿sí? El cuadrado funciona muchísimo y también cada quien puede dibujar su propio cuadrado, decorarlo. En la escuela tuvimos unos niños que lo decoraron y adentro uno puso tipo Jesús te amo, entonces él estaba reconcentrado en el cuadrado, porque claro, tenía Jesús te amo ahí, ¿cómo no se iba a concentrar? Entonces, bueno, la respiración cuadrada funciona mucho y para una alternativa de anuloma viloma se puede hacer, por ejemplo, Nadi Sodhana, ¿sí? ¿Por cuál se empieza? Por la izquierda. Entonces tapamos una fosa nasal y simplemente respiramos por la otra varias veces y luego cambiamos, ¿sí? Esa sería la opción más fácil y la otra sería, para más grandecitos, hacer lo mismo, pero sin la retención, ¿sí? Pero para los más pequeños, simplemente primero de un lado varias respiraciones y después del otro, funciona muy bien y ellos se dan mucha cuenta de la diferencia que hay en las fosas nasales después. Sí, son súper conscientes de eso. Para Kapalabhati se puede hacer adaptado, ¿sí? Sin las retenciones, pero sí simplemente o el león, ¿sí? Ahí hay como muchas opciones de pranayamas que podemos utilizar, ¿sí? No, pero van a aguantar muy poquito. ¿Cómo? No escucho. Pero eso, sería muy poquito, se puede hacer por muy poquito tiempo. Ah, la pregunta. Si las retenciones tienen alguna contraindicación. Que yo sepa, no, o sea, ellos cuando tengan que respirar, van a respirar. Pero sí, las pueden retener por poquito tiempo y muchas veces pasa que tenemos un grupo, por ejemplo, que tienen de 5 a 9 años, la capacidad respiratoria del niño de 5, del niño de 9, es abismalmente diferente. Entonces también hay que tener en cuenta eso. Bueno, yo les podría quedar acá hablando mucho más tiempo, pero creo que ya estamos por hoy. Espacio para una pregunta. Vale.
Bueno, vamos cerrando. También tenemos yoga y Navidad en familia del 19 al 21 de diciembre y Nochebuena y familia en la selva del 23 de diciembre al 25 de diciembre. ¿Por qué no? Pueden venir del 19 al 25 también. No, es súper lindo estar acá en Navidad. Yo estuve el año pasado y es muy hermoso la noche de velitas, los retiros con los niños y la selva, la comunidad y los cantos. No, es hermosísimo, lo recomiendo muchísimo. Súper mágico, mágico creo que es la palabra. Eso, 7 de noviembre y borrón y cuenta nueva del 30 de diciembre al 1 de enero para comenzar el año ahí con toda aquí haciendo yoga en la selva. ¿Eso es todo? ¿Algún anuncio más? Bueno, vamos a cerrar entonces.